Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a seguir el programa de quehaceres y particularmente de las exposiciones que estamos ofreciendo en el marco de la exposición Rodrigo Moya en México. Entonces, diálogos que tengan que ver con fotografías, con videos, con documentación, con una plática que va a ofrecer Abraham Avila. Abraham Avila es un artista que vive en Tijuana y que es productor también de documentales. Creo que esto también va a ser interesante abarcarlo durante la charla, también respecto a lo que estuvimos diciendo en el seminario del lunes. Y también pues dirige un espacio independiente que se llama Relaciones Inesperadas, en el cual también se ofrece un programa educativo muy, muy interesante, quizás también, aunque ya hemos tenido la visita de Ingrid Hernández que nos explicó un poco de este programa, sería padre retomarlo. Entonces voy a presentarlo brevemente, voy a leer tu semblanza y te dejo la palabra para ir empezando tu charla. Abraham Raimundo Avila Jaime nace en Hércules, Coahuila, en 1980 y desde 1994 vive y trabaja en Tijuana. Abraham utiliza parte de la autobiografía, autoficción, narrativa y mitologías como elementos centrales en su obra. Principalmente busca gestos o ideas que surgen en entornos emocionalmente inestables o de control institucional o privado. Su obra generalmente se inclina al humor y crea visiones pesimistas con las que él intenta revelar absurdos sociales a los que cotidianamente estamos sometidos. Formado en la producción de cine digital y el guionismo, Abraham acude a la intervención y apropiación para generar textos, dibujos, fotografías y sutiles performances. Su trabajo se ha expuesto en México, en los Estados Unidos, en Francia, en Colombia, en Venezuela, en Brasil y en Dinamarca. Muchas gracias, Abraham. Yo entonces dejo que tú empieces con tu charla y que luego pues tengamos un diálogo con los participantes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la charla Habitar por las zonas fantasmas es en realidad una especie como de selección, es una selección de mi trabajo o una parte de mi trabajo para exponer una idea que siempre está recurrente en mi trabajo, que tiene que ver con lo fantasmal o un concepto fantasmal que fue un concepto que surgió después de mucha reflexión respecto a lo fronterizo. Yo no soy de Tijuana, pero vivo en el norte, siempre he vivido en el norte de México, y entonces esta idea de lo fronterizo siempre ha estado ahí, pero no me acababa de convencer como concepto de mi trabajo, porque en realidad también había otros aspectos que tenían que ver no necesariamente con la línea como geopolítica, ¿no? entre Estados Unidos y México, y también por cuestiones, digamos, familiares, ¿no? Entonces, lo fantasmal se convirtió como en un concepto que podía engullir el concepto fronterizo o de frontera y que presentaba una imagen que a mí me parece como más adecuada para una parte de mi trabajo, que es lo que presento, que es una imagen que permite ver lo que hay detrás. O sea, una imagen, el fantasma es una figura que permite ver lo que hay detrás, entonces de alguna manera tiene una cierta transparencia. Entonces, y también no está en el plano físico, o sea, es todo este asunto. Y en mi trabajo, principalmente, la idea de lo fantasmal, o en esta parte de mi trabajo, la idea de lo fantasmal, tiene que ver con nociones conceptuales, es decir, yo me formé estudié comunicación, pero luego estudié guionismo, cine, guionismo, y luego durante mucho tiempo estudié en diplomados como diplomados o discutir sobre la poesía experimental y también arte contemporáneo, pero finalmente tengo la formación de cineasta y luego en algún momento de mi vida decidí también hacer una maestría en administración y entonces todos estos conceptos o una parte de mi trabajo tiene que ver con retomar conceptos de un campo de conocimiento y colocarlo en otro como un objeto fantasmal o como un concepto fantasmal para ver cómo ocurre y cómo puede uno ser sorprendido. Entonces, este sería el título.
Bueno, y luego la otra es que yo crecí en un pueblo, ahorita les hablo de esto, que tiene que ver con esto, y bueno, he hecho arte desde el 2003, o sea, hago arte, o me acerco a hacer arte desde el 2003, justo cuando empezaba también a hacer cine, pero porque el cine, aunque es lo que me da, digamos, es la parte de la que trabajo, yo vivo haciendo cine, o sea, es mi chamba, soy productor, no necesariamente como contiene todas las inquietudes que tengo en mi trabajo, ¿no? O sea, en las cosas que me interesa indagar. Entonces, este sería como una especie como de primer territorio, digamos, como el primer territorio del que yo vengo. Yo vengo de ese, digamos, como estas dos banderas. Una de mis bisabuelas es comanche, entonces ella decidió cruzar la frontera cuando el Tratado de Guadalupe, entonces ella decidió venirse a México, pero digamos a la parte de México, como digamos, como de alguna manera renunciar a ser ciudadana americana, pero también siendo muy orgullosa de una especie de un estado-nación fallido, que es la República de Coahuila y Texas. Entonces ella tenía en su casa, o en algún momento hay unas fotos donde ella tenía este tipo de banderas. Entonces eso a mí siempre me hablaba como de ese tipo como de territorios fantasmales, territorios fallidos. Entonces soy de este territorio, digamos, ¿no? De este territorio es de donde yo pertenezco. Sí se habla inglés, se habla español, pero también la noción de lo que tiene que ver con ser nativo americano, por ejemplo, es más cercano a ser nativo americano que la idea de identidad mexicana de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre yo había tenido como una especie como siempre he tenido como una especie como de distancia ideológica con la idea de lo mexicano, pues, ¿no? También luego crecí, o sea, nací en Torreón, nos movimos a Hércules. Hércules es un pueblo muy pequeño, que es en realidad un pueblo de compañía, es decir, este pueblo tendrá alrededor de 40 años, fue fundado para la sustracción de hierro en Coahuila, y todo el territorio del pueblo es administrado por una empresa, es decir, se mantiene un nivel de población mínimo que es alrededor de 3,000 habitantes, con lo cual se puede permitir que no entre la administración municipal, ¿no? Que es la Sierra Mojada, y entonces todo lo que está dentro del pueblo es un territorio privado, aunque tiene un parque, tiene escuelas y tiene diferentes tipos de iglesias, porque también al ser una empresa y tener como toda esta idea progresista, hay una iglesia católica, una de Testigos de Jehová, una judía y hay una cristiana evangélica, y todo convive, pero todo eso está administrado y regido por una empresa que para entrar y salir del pueblo uno debe de pedir permiso a recursos humanos. Entonces, este sería como el pueblo. Y entonces esta idea de tener que pedir permiso o no pertenecer también a un territorio, o pertenecer a un territorio que digamos que está controlado, y ver cómo uno puede como descontrolarse dentro, pues es así. El lugar es un lugar bastante como panóptico, porque o sea, tiene cámaras de televisión en en la calle, pues, ¿no? Por decirlo así. O sea, no, que en realidad no son calles, sino son pasillos de la zona habitacional, ¿no? Entonces, pero es un pueblito, ¿no? Bueno, y luego me fui a Tijuana, que bueno, Tijuana lo que tiene pues es esta idea de lo fronterizo que habla ya, aquí sí habla como es donde yo me doy cuenta que hay una especie de tensión entre México y Estados Unidos mucho más clara, y que al yo no ser de Tijuana, mi condición en Tijuana y por la forma en que yo migré a Tijuana, me colocó primero me colocó como una categoría de ciudadano de migración. O sea, yo llegué y automáticamente lo que yo era un migrante. Entonces, aunque venía del norte, o iba y me moví nada más en el norte, sí hay una condición de migración. Entonces, esa condición de migración también ha acompañado, en realidad, yo pienso como la migración también como una especie como de ser fantasmal. Es decir, uno está en medio de cosas, ¿no? Entonces, uno llega a un territorio y también lo está modificando, pero también está habitando emocional e intelectualmente otro territorio del cual proviene. Es decir, yo no creo que un migrante deje de habitar el territorio, sino que lo reconfigura al nada más
en términos emocionales. O sea, ese sería como por ahí. Entonces, eso es una situación fantasmal, que la gente que se queda en los territorios, digamos, de origen migratorio, siempre tienen como una idea de que esa persona sigue ahí de alguna forma, ¿no? Entonces, tiene una cierta presencia, ¿no? Luego, aquí hay una serie de objetos. Luego también, yo también trabajo con, mi familia, me formé como testigo de Jehová de los 0 años hasta los 15 años. Básicamente, cuando llegué a Tijuana ya no me asocié. Entonces, ser testigo de Jehová, bueno, ahí está, eso que está ahí es mi Biblia, entonces la Biblia que me dieron desde chico, con la cual trabajo. Entonces, al ser testigo de Jehová, siempre también te coloca, o sea, los testigos de Jehová son una sociedad, digamos, que tiene una creencia que siempre se coloca como outsider de la sociedad, ¿no? En general, siempre estás como un outsider, o sea, y justo ese es como el asunto de ser testigo de Jehová, ¿no? No te relacionas de la misma forma. Entonces, mi relación también con, digamos, mi relación social con muchas cosas, siempre parten como desde esa postura, es decir, o sea, desde tener, después de haber crecido ahí, como aprender aprender los cumpleaños, aprender a regalar cosas, aprender a que, o sea, que existe como o sea, que existen otro tipo de cosas. Los testigos de Jehová son muy, muy cerrados, ¿no? Hay muchas cosas que la gente dice sobre ellos y hay unas cosas ciertas y otras cosas inciertas. Pero lo que me di cuenta luego de ver mucho, de empezar a hacer un proyecto del cual yo voy a hablar, es que mi Biblia siempre tenía mapas, ¿no? O sea, al principio la Biblia de los testigos de Jehová, que no es una Biblia, que es una traducción, que esa es la parte como interesante, tiene una especie como de traducción y siempre tiene mapas. Ese es el mapa, digamos, como de las tierras que pertenecen al Antiguo Testamento, y al final de la Biblia hay otra parte que tiene que ver con los viajes del apóstol Pablo a las digamos, como a las congregaciones ya precristianas, ¿no? Entonces, me di cuenta que ya en mi Biblia, o ya había ciertos rasgos de lo que a mí se convirtió en mi, digamos, en la forma en la que trabajo, que es un poco lo que quiero hablar acá. Los testigos de Jehová, los testigos de Jehová se parecen mucho a los judíos en la cuestión de siempre estar reinterpretando los textos de la Biblia, ¿sí? O sea, lo que haces es leer y releer para acomodar lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, y entonces utilizarlo para entender lo que sucede de forma contemporánea. Entonces, es muy extraño porque la imagen, o sea, los testigos de Jehová manejan una serie inmensa de bibliografía, de libros, ¿no? Hay muchos libros y muchas revistas y se publica constantemente, pero en realidad todo parte de un solo libro, ¿sí? Y que todas esas cosas son versiones o interpretaciones del mismo libro, o de la misma traducción, y la traducción también se va modificando. Esta Biblia que se imprimió es una edición, hay una nueva edición que tiene modificaciones. Entonces, los testigos de Jehová, y eso también lo tengo yo, constantemente estás leyendo cosas, o sea, constantemente estás leyendo y constantemente estás reinterpretando eso que lees. Y en ocasiones te equivocas, o sea, digamos, y en ocasiones es como un poco un ejercicio de imaginar, o sea, cómo eso se acopla. Y entonces casi todo parte de una cosa que sí es interesante, que aunque la duda aparentemente es como la parte como mala, porque eso es lo que hace, digamos, Satanás con la humanidad, los testigos de Jehová, la pregunta es bien importante. O sea, tener dudas es bien importante, porque entonces te tienes que ir otra vez a la Biblia, que es muy raro, porque te tienes que ir otra vez a la Biblia para volver a disipar tus dudas, ¿no? Entonces, yo hice un proyecto durante el 2014 al 2017, volví a releer la Biblia como haciendo un ejercicio que era como tratar de contestar esta pregunta, ¿no? Que era como, o sea, utilizando un poco como o sea, la misma tipografía, los mismos tipos de colores y el mismo tipo de diseño, como tratar de entender qué es lo que piensa Jehová del arte contemporáneo. Obviamente, la única forma de responderlo, o sea, es un ejercicio un poco como casi, o sea, la Biblia de pronto se convierte como en la Ouija, ¿no? Porque no hay otra, o sea, no hay otra fuente de respuestas más que eso y lo que tú interpretas, ¿no? Entonces, lo que hice fue, primero había una intención, o sea, había una intención
de quizá borrar todo en la Biblia. O sea, el primer ejercicio mío, o sea, como la primera intención que tenía era como borrar todo lo que decía la Biblia y solo dejar lo que yo entendía que iba a ser lo que piensa Jehová del arte contemporáneo, ¿no? Que luego se convirtió más bien como en el arte en general. Pero el gesto de borrar nunca me ha gustado, porque el gesto de borrar o el gesto de subrayar algo con negro, por ejemplo, sobre un texto, es un gesto de censura, ¿no? Entonces, cuando uno ve un archivo que es clasificado incluso en las películas, cuando uno ve un archivo clasificado, generalmente ese archivo clasificado está subrayado con negro para que no pueda ser leído. Entonces, ese ejercicio de censura no me parecía tan adecuado, sino que como mi ejercicio personal es más un ejercicio de señalar. Entonces, utilizar un highlight es más un ejercicio de apuntar y señalar. O sea, es un gesto muy simple, pero es el gesto de señalar como algo importante o focalizar algo. Y entonces todo lo demás existe y continúa ahí, pero el highlight en este caso se convierte genera un territorio fantasmal en un texto, ¿no? Entonces, pues bueno, es un ejercicio que está ahí. Digo, a ver otras anotaciones, porque cuando uno crece como testigo de Jehová, ese es un ejercicio que hace constantemente. Lo que uno hace es, hay un momento, los testigos de Jehová acuden a las llamadas reuniones, pero hay una cosa que se llama escuela teocrática, que es, te dan como una asignación, te asignan un tema, que es el mismo tema que se va a discutir en todas las congregaciones del mundo, pero cada individuo al que se le asigne en cada congregación va a encontrar sus propios textos o sus propios usos para sostener ese documento. Entonces, generalmente parte de una pregunta como ¿por qué los jóvenes no se deben de drogar? ¿O por qué no las transfusiones de sangre? Y eso lo que tienes que hacer es irte a la Biblia, subrayar textos y generar un documento que tú luego lo presentas frente a la congregación y entonces haces una especie de diserción y luego hay preguntas y respuestas y así. Entonces, era utilizando el mismo ejercicio que ya sabía o conocía, pues hice este proyecto, ¿no? Entonces, que termina básicamente en una Biblia, mi Biblia subrayada, ¿no? Entonces, ese sería como el primero. No sé si alguien tiene algunas dudas, me puede interrumpir. O sea, si alguien tiene algunas de algún proyecto, me puede interrumpir. Entonces, este proyecto se queda así y se queda en la Biblia, que esa es otra parte de mi trabajo. Los objetos que yo utilizo en ocasiones son objetos domésticos o cotidianos en mi propio espacio o en el espacio de otras personas, y aunque en ocasiones se mueven a sala, luego regresan. Dígalo. Este ejercicio se me hace muy interesante y será muy bueno preguntarle a un testigo qué piensa ¿De ese ejercicio? Sí. Sí, lo que te decía es que será muy interesante preguntarle a un testigo de Jehová qué es lo que piensa Jehová del arte contemporáneo, porque esa es tu interpretación siendo ex testigo. Entonces, como tú, yo también tuve la experiencia de estar varios años reuniéndome con ellos, nunca me bauticé, pero tenía todo este bagaje. Ya empezaron a salir. Sí, y esto, así, se me hace una cosa, bueno, mi pregunta es, ¿vas a responder qué es lo que es el arte contemporáneo para Jehová? Eso es primero. Sí. Y segundo, ¿te has planteado preguntarle a un testigo? Sí, okay. Parte del proyecto fue acercarme o sea, digo, el ejercicio completo es acercarte también, o sea, no nada más es como yo, como un externo, tampoco me interesa, sobre todo hablaré más de eso, pero tampoco, o sea, sí parto de la formación, o sea, en ese momento la mitad de mi vida había sido testigo de Jehová o había participado y luego la otra mitad ya no, que luego voy a entrar porque ya no, pues en general, pero sí me acerqué, o sea, y lo que me dijeron fue como, o sea, me guiaron para buscar las respuestas. O sea, afortunadamente los testigos de Jehová frente a las respuestas no se cierran como, no, es que, o sea, es una pregunta genuina de mi parte, ¿sabes? Es una pregunta genuina en el sentido, pero también con un objetivo muy definido, que es hacer una pieza de arte. O sea, mi proyecto es de arte, pero sí me acerqué. Digo, mi mamá continúa siendo testigo de Jehová, no creas que le agrada mucho, o sea, no creas que le agrada mucho, pero bueno, en ese momento ya sentía que era su oportunidad, digo, tampoco, o sea, su oportunidad de volverme a jalar, ¿sabes? Entonces, por eso estaba como,
como muy participativa y otra persona también estaba ahí, porque para ellos entendían que en ese momento como que había algo en mi corazón, así lo definían ellos, que posiblemente me estaba haciendo acercarme y quizá volver a ser testigo de Jehová. Yo obviamente no, porque pues no, ¿no? O sea, pero sí participaron. El resultado para ellos no tiene mucho sentido, porque en realidad ellos ven una Biblia subrayada, pues, ¿no? Y de esto lo que hay luego es una hoja nada más con los versículos de la Biblia, ¿no? Luego hice un proyecto que tiene que ver otra vez con territorio, que tiene que ver, se llama Qué difícil se me hace entrar a casa. El proyecto es digamos, muy simple en el sentido como de cómo está logrado, pero tiene que ver hasta este momento de mi vida yo he vivido en casi 31 casas o 31 habitaciones, lugares donde he vivido. Entonces en Tijuana como 20. Entonces esa condición, digamos, te genera, o sea, no tengo esta relación como de permanecer, que es un poco lo que también voy a hablar. No tengo esta como idea de permanecer, en realidad siempre estoy preocupado por tener las menos cosas posibles, siempre estoy preocupado por no tener cosas que vayan a tener que ser pesadas para moverme, sino que siempre estoy pensando en moverme o que me voy a mover, incluso de ciudad. Pero parte de una anécdota muy específica, cuando recién llegamos a Tijuana, llegamos a una casa y luego mi madre rentó una casa nueva. Yo estaba en la escuela y luego me fui a trabajar y no me dijo que esa noche que ese día se mudó. Entonces yo llegué a la casa nueva, a la casa vieja, y me dijeron que ya no vivíamos ahí, pero mi mamá nunca me había dicho a qué casa nos habíamos cambiado. Entonces tenía una idea porque ya habíamos estado viendo casas y en ese momento estuve vagando, digamos, por unas colonias en Tijuana para encontrar la casa nueva. Entonces luego esta anécdota se conectó con las últimas mudanzas que he tenido, que tienen que ver con la última mudanza que detonó este proyecto. Fue cuando me separé de mi esposa o de mi pareja. Y entonces, como la casa en la que yo vivía, en esa casa donde vivíamos, era su casa, o sea, es su casa de herencia familiar, el que se tenía que mover era yo. Y entonces, durante un par de meses estuve, digamos, como digamos, no en condición homeless, porque no estaba en condición homeless, pero sí en una condición como de no tener una casa, pero tener la memoria de muchas casas, ¿no? Entonces, este proyecto pues parte un poco como de la idea cuando eres una persona como migrante, en realidad la idea, tienes la idea de casa, pero no el de habitar. La cuestión de habitar tiene que ver con una cuestión de relación emocional con el espacio. Y cuando te estás cambiando tanto, en realidad tu relación emocional es muy distinta. O sea, yo no tengo una casa de infancia, por ejemplo. O sea, tengo varias casas de infancia, pero no una casa en específico, ¿no? O sea, no una casa en específico en la que yo me sienta, donde haya una como cuestión de seguridad. Hablo de esto porque luego cuando lo converso con otros migrantes, porque también o sea, aunque parto como de mi propia experiencia, lo cotejo o lo converso con otros migrantes, y también está como esta idea de siempre te estás moviendo en Tijuana, siempre estás buscando o sea, un espacio un poquito más grande, o un lugar donde esté más barato, o un lugar donde esté más cercano al nuevo trabajo que tienes, que es una condición en Tijuana. O sea, tú te vas moviendo en la ciudad de acuerdo a tu trabajo. Si tu trabajo está más cerca, tú también te mueves para estar más cerca de tu trabajo. Entonces, la movilidad de la ciudad, esa movilidad que es laboral y también es una movilidad de casa, pues te hace tener una relación con los espacios domésticos bien distinta, ¿no? Entonces, en realidad este proyecto tiene que ver más con este cosa de tiene que ver con una imposibilidad que tengo con cómo habitar los espacios. O sea, los espacios para mí siempre son temporales. Entonces, en ese sentido, yo como un fantasma en esos espacios, ¿no? Entonces, lo que hago es, en algunos son mapas de las ciudades, en los lugares donde he vivido, y luego son fotos
Son fotos físicas, en algunos casos sí son fotos en los que he podido ir, pero luego son otros espacios a los que ya no puedo ir porque están en otras ciudades, ¿no? Y entonces son muchas fotos, son puras fotos de estos lugares, ¿no? De todos los lugares en los que he vivido, además de una lista en la que digo cuáles son las características de las casas, ¿no? O sea, como cuántas habitaciones tenía, cuántos vivíamos ahí, si era rentada y así. Ok. Luego aquí ya, bueno, me voy a la frontera. Aquí tiene que ver con escribir con líneas en el destino. Una de mis abuelas, la materna, ella practicaba, digamos, como espiritismo, leía las manos, el tarot, hacía amarres, desamarres, todas esas cosas. Entonces, siempre tuvo la intención, pero mi mamá no me dejaba y también yo tenía un poco de miedo, siempre tuvo la intención de leernos la mano, o sea, de leernos la mano nosotros como a sus nietos, ¿no? Entonces mi mamá como que no quería y mi mamá siempre nos metía como, no, es que tu abuela te va a hacer algo y se aparecen cosas y no estas cosas. Entonces hice una especie de homenaje a ella, o sea, es una especie de homenaje a mi abuela que tiene que ver con y ahorita es poner, esta es la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Es un gesto muy simple, en realidad, es un video, ahorita lo vamos a poner. Estas cosas que se ven aquí, a ver si le entiendo. Esto que se ve aquí, estos de aquí, son unos milestones o hitos, ¿no? que tienen marcado, que dividen la frontera entre México y Estados Unidos. En realidad, donde estoy está el límite entre México y Estados Unidos. Entonces, son unas bolas de metal que tienen una línea que atraviesa, de un lado dice Estados Unidos y de otro lado dice México. Entonces, el gesto es un gesto también muy sencillo, porque también estaba intentando hacer, aunque termina en video y en una fotografía, yo lo que estaba intentando hacer era una gráfica que se asemejara a una imagen que mi abuela tenía en su lugar de trabajo, ¿no? Que es una mano para leer la mano, pues, ¿no? Entonces la línea fronteriza que apenas se ve aquí atraviesa, digamos, las líneas del destino, lo que hacen. Entonces todas las líneas del destino, que es la del amor, lo de la riqueza, todas ahora están atravesadas por una condición fronteriza. Entonces, ¿dónde está el chico de cabina? ¿Me pones el 2? El 2. Sí.
ya lo le quedan como 3. Entonces, la pieza se presenta con la foto y el video abajo, ¿no? Entonces es básicamente, es un gesto muy sencillo. En realidad, luego esto empezó a pasar en mi trabajo, que era cómo lograr ciertas cosas con gestos lo más sencillo posible, o sea, menos como producción y no atorarme con tener que pensar en mucha producción. Entonces, y la otra que tenía que ver con cuando uno trabaja en cine, en ocasiones, o en mi caso, cuando yo escribo un guión, en ocasiones en realidad del guión hay un par de imágenes que son las que me interesan. O sea, hay una historia y todo lo demás, pero hay un par de imágenes que son las que me interesa que ocurran. Entonces, de pronto, cuando empezaba a relacionarlo con el arte contemporáneo, estas imágenes se empezaron a convertir mucho en mi ejercicio, digamos, en mi ejercicio o mi práctica de arte. Entonces, aquí es más como un homenaje a mi abuela, pero también como hablando de una condición que en este momento tengo, que es, digamos, estar atravesado por la frontera, pues, ¿no? Ok. Y luego, esta es una instalación muy chiquita, muy simple, que era como, es un ejercicio de indagar lo fronterizo. La cuestión de la frontera en Tijuana es una idea como muy, a lo mejor ustedes tendrán aquí algo que es como, todo el mundo quiere hablar de eso, ¿no? Entonces, en Tijuana aparentemente hay una idea de que todo el mundo trabaja sobre la frontera, o sea, digamos, todo el mundo en el sentido como todos los artistas de Tijuana, pero no es verdad. En realidad hay muy poca gente que trabaja o que trabaja con el tema de la frontera. Lo que sí hay es mucha gente que llega a Tijuana, trabaja en el tema fronterizo y luego tiene otra práctica, digamos. Entonces, este es una instalación que es un proyector de cine sobre un plástico blanco donde tiene la letra Border, y como no está fijado el plástico blanco, se mueve y la palabra Border a veces se lee bien, a veces no se lee bien. Entonces era mi idea como de, es muy difícil asimilar un concepto que tiene que ver con, o sea, y ahí entran como otros proyectos. Lo que pasaba aquí es, digo, lo pongo más como un marcador en la presentación. Lo que me empezaba a hacer aquí es, ya no me interesa a mí como amarrar conceptos y tenerlos claros, digamos, como encontrar o sea, como describirlos y entonces decir, este concepto se refiere a esto, sino lo que me empieza a interesar a mí es más saber que no voy a poderles llegar, o sea, digamos, como un ejercicio como ontológico, digamos, como acercarme a algo que va a ser imposible como poder definir, que siempre va a ser indefinido, entonces siempre va a ser fantasmagórico, nunca va a estar ahí. O sea, por más que uno haga una sesión espiritista, el espíritu siempre va a ser espíritu, o sea, nunca va a volver a ser cuerpo, pues, ¿no? O sea, como sólido. Entonces, para mí es como una especie como de metáfora de lo que sigue ya en mi trabajo. Entonces, otra cosa que ocurría, digo, esta es nada más una nota, digamos, de lo que hay también en la Biblia, pero a mí siempre me han interesado coleccionar, o siempre he coleccionado este tipo de notas, ¿no? O sea, como notas que me encuentro en la calle o notas que me encuentro cuando agarras un libro en la biblioteca y alguien dejó una nota. Entonces esas notas son mensajes, como mensajes en botella para quién sabe quién, pero resulta que son ya no están contextualizados, digamos. Entonces hay un ejercicio de mucha gente de trabajar con archivo, que me parece como muy respetuoso, pero en mi caso no me interesa indagar como de dónde viene, quién fue, quién era esta persona, sino este tipo de cosas se convierten más bien como en una imagen de algo que lees y en ocasiones entiendes algo, en ocasiones no entiendes. Entonces son textos, son mensajes como en botellas, digamos, embotellados y lanzados al mar, pero que te llegan y tú no los llegas a entender. Es como, me llegó a mí, pero no sé si soy la persona adecuada, pero como tú la recibiste, pues en realidad eres el a quien se lo remiten. Entonces empecé a trabajar. Que está aquí es que está aquí. Lo pueden ver. Y yo la verdad no lo pueden ver. Es un álbum de... No, no vas a entrar. Es un álbum que encontré y me robé de un mercado de esos de pulgas.
Y en realidad yo andaba buscando un álbum, pero luego me di cuenta que ese objeto era muy, muy interesante y lo que decía el texto estaba muy, muy, muy extraño y era muy oscuro y era muy fuerte lo que se veía. Y aunque es un álbum de fotos, solamente tenía 3 fotos, lo demás eran notas, ¿no? Solo lo van a ver, lo demás son notas, pero además las notas hablan de situaciones muy, 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 muy fuertes, ¿no? Entre esas incesto y violaciones, migración, la relación, o sea, lo que es ser asiático en Estados Unidos. El proyecto, o sea, la primera cosa que yo pensé que la chica era coreana, ¿no? Pero luego la chica no es coreana, en realidad es vietnamita. Entonces ya me hacía una idea de que tenía que ver con la guerra de Vietnam y la comunidad de vietnamitas en San Diego y todo un asunto. Entonces, pero hay una serie de textos que estaban ahí. Entonces este libro, este objeto lo tenía por mucho tiempo en mi casa y estaba ahí, siempre estuvo ahí como permanecía como potencialmente y estaba ahí. A veces lo ojeaba y a veces pensaba qué podía hacer con esto. En ocasiones imaginaba que tenía que ir a buscar a la chica o buscar a la persona, pero luego no me satisfacía la idea. Entonces, en algún momento de estarlo leyendo varias veces, o sea, un día dije, o sea, lo único que puedo hacer ahorita es comprometerme con el objeto y verlo y verlo y verlo lo que más que se pueda. Y en esa sesión de revisarlo, de estar con el objeto, empezaron a llegar palabras, a mí, digamos, empezaron a llegar como ideas, ¿no? Y entonces como sí tengo un ejercicio, o sea, de poesía experimental, o poesía experimental, entonces dije, voy a hacer este proyecto, la forma de este proyecto tiene que ver con hacer una especie como de respuesta a todas las páginas, a todo lo que hay en el libro, todo el libro, a cada una de las hojas, a cada uno de los objetos que estén en este objeto, a cada uno le voy a hacer un texto como una especie de diálogo o respuesta a esto. Y todo el libro todo se escribió en inglés. Entonces lo que tienen ustedes aquí, o sea, básicamente sería como la imagen que aparece y digamos sería el texto que se generó, ¿no? O sea, y tratando también de, pues en realidad la forma la daba el objeto, entonces los guiones y todo esto son cosas que también están en el objeto. Entonces, se convirtió en un libro. En realidad esto es un libro, ahorita es electrónico, espero publicarlo, pero es un libro digamos, de poesía, que son 2 partes, que es todo el libro escaneado y el libro de poesía. Entonces, lo que haces es ver la imagen y luego leer el poema, ¿no? Entonces ves la imagen y dice, I remember her, I see her, long black hair, black eyes, a bleak cock, a date, none, that noon, y luego 1957. Si alguien está, se lo traduzco. Digo, al final, o sea, al final del proyecto, lo que a mí me pasaba es como, o sea, yo lo veía así, o sea, y este proyecto definió un concepto que luego yo retomo mucho, que es, o sea, lo que yo sentí que con este proyecto, cuando ya lo estaba trabajando, es que hubo una especie de posesión, ¿no? O sea, como que la especie de voz de la chica, digo, no quisiera como lo que pasaba es como que yo empezaba a escribir con la misma intención que ella, por haberlo leído mucho, ¿no? Pero también, cuando digo posesión, es que el proyecto se convirtió como en una cosa como que si no lo retomaba el otro día, como que era como atormentaba,
¿no? O sea, como que tenía que estar trabajando en el proyecto, que es una cosa que yo siempre, o sea, que yo lo repito cuando a veces me toca dar una asesoría, una cosa, o sea, tiene uno que trabajar con el proyecto que en ese momento lo tiene poseído, digamos. Si el proyecto no lo posee a uno en términos como emocionales, intelectuales y hasta físicamente en términos de actuar, entonces quiere decir que ese proyecto quizás no es el proyecto en el que tenga que trabajar en ese momento, ¿no? O sea, y en ese sentido, básicamente es estar comprometido con un proyecto. Fue, digamos, como uno de los primeros en los que tuve como muy clara esa noción de sentir que el proyecto ya no me permitía, o sea, le pasa, uno empieza a hablar con sus amigos y está hablando de su proyecto, o sea, no empieza como a perder incluso sus relaciones, o las relaciones se ven, porque dice, es que nomás estás hablando de eso, o está uno como en una especie de túnel. Yo obviamente, o sea, no es una posesión así, pues, o sea, no va por ahí, o sea, nada más lo uso como una figura, digamos, como una figura de, sí, el proyecto en ese momento te tiene que estar diciendo que tienes que estar trabajando en él. Que uno se pueda zafar, sí, uno se puede zafar, pero la verdad es que lo que uno puede hacer es terminarlo, ¿no? O sea, terminarlo como pueda. Una de las cosas que me llamaba la atención es como la forma en que las cosas estaban escritas, porque era demasiado ambiguo, ¿no? O sea, dice en una o dos veces, que es como, o sea, uno sabe cuándo es una vez o cuando fueron, o sea, cuando fueron 5 veces es complicado decir si fueron 5 o 6, pero de una a las siguientes unidades, o sea, es muy claro, ¿no? Entonces, pero además siempre tiene un tono muy triste, o sea, todo lo que está en el libro es como muy, muy triste, es muy denso, es muy oscuro y además como triste, ¿saben? O sea, es como, lo único que dice es que se podía permitir ir a una fiesta los fines de año. En el texto que yo escribo, básicamente la respuesta que hago en este texto tiene que ver con que se mimetiza en las fiestas de cumpleaños, o sea, en las fiestas de fin de año las utiliza como su plataforma para celebrar. Y también, también es otra cosa que, o sea, yo ahorita se los entrego, sé que algunos le van a hacer. Otra cosa que yo tenía, porque muchos me decían, no, es que tienes que ser como mucho más cuidadoso con el objeto, con el libro, como tratar de que el libro o que el objeto no se modifique, como una especie de encuentro arqueológico con esto, y entonces no tratar de siempre tenerlo con mucho cuidado. Entonces me decían, cómprate unos guantes especiales, y luego yo les decía, me lo encontré o sea, me lo robé de un sobre ruedas, pues, ¿no? O sea, este objeto ya estaba por dejar de existir, ¿no? Y a mí no me interesa, o sea, en mi caso, nomás no se lo van a robar. A mí no me interesa como las nociones de conservación, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que sí es el orden de los documentos que están, sí tienen un orden como están, o sea, eso sí permanecen, pero si alguien lo tocan con sus manos y se estaba comiendo unos tostitos, o sea, no siento que se vaya a perder. En realidad creo que ya fue demasiado beneficioso para mí el haberme encontrado con el objeto y poder haber tenido la relación. Y entonces, si se destruye, si en algún momento se me quema mi casa o me cambio de casa y se me olvida llevármelo, pues ya fue, o sea, el objeto ya cumplió, digamos, ya lo tuve y alguien más lo tendrá. Entonces, era como este objeto también me hablaba de cómo iba a ser mi relación con lo demás, o cómo marca mi relación con las demás cosas que tienen que ver en mi trabajo. O sea, la noción de, quizá, y yo siempre lo he dicho así, quizá por haber sido formado como testigo de Jehová, la idea del Armagedón siempre está como latente. O sea, esta idea de que el Armagedón va a venir está como latente, o de que cosas malas ocurren está ahí. Este es otro texto. Si se anotan que está a la salida, les mando el PDF para que lo lean. O sea, porque si lo quieren leer, duran como una hora leyendo todo el texto. Los puedo mandar, es un PDF. Entonces, o sea, hay unos textos que son así de largos, que en básicamente se describe una relación sexual en la que la chica lo único que está sintiendo es una piedra en la espalda, pues, ¿no?
Entonces, y que está pensando en que este chico a lo mejor tiene miedo de comprometerse con ella porque puede tener enfermedades venéreas asiáticas, ¿no? Entonces, porque también en el libro lo menciona, o sea, también en sus textos ella lo menciona como hay una especie de rechazo, pero también habla, o sea, este texto también habla de cómo una idea de soportar ciertas cosas cuando uno ama a otra persona, pues, ¿no? O sea, de lo que uno es capaz de soportar por la idea de ser amado, pues, ¿no? Entonces, lo voy a cambiar, ¿eh? Entonces, imágenes solamente hay esta, bueno, este es un pedazo de foto, y estas dos, o sea, son las únicas imágenes. También en el objeto nunca se sabe quién es quién. O sea, habla de 3 chicas y nunca se sabe quién es quién, o sea, quién habla de quién, también es como otra cosa. En algún momento este proyecto pertenecía a… Este proyecto pertenecía como una especie de trilogía que ya no se hizo la trilogía, pero era una trilogía en las que en algún momento yo estaba en el Seguro Social y una señora que tenía un seno enorme y otro chiquito, y entonces ella se paró en el medio de donde estábamos todos y entonces empezó a decir, hizo como un monólogo, ¿no? Entonces yo en cuanto la vi prendí la cámara para grabar con el celular. Generalmente muchas cosas las capturo con el celular, o sea, digamos, el celular para mí es una muy buena herramienta. Y entonces ella también dijo algo que quería que fuera escuchada. Entonces este proyecto pertenecía a 3 proyectos de cosas de estas 3 mujeres que dicen cosas pero no dirigidas a una audiencia, digamos, como dirigidas como al vacío, y el que escuchó. Y entonces, pero finalmente este fue el que terminó. Los otros 2, porque el primero era una entrevista que le hice a mamá, que era intentaba hacer un documental en ese momento, y la verdad es que no pude hacer la entrevista con mamá porque en la primera sesión de entrevista que yo le preguntaba cómo se habían conocido ella y mi papá, ella nunca me dejó de hablar de otra persona. O sea, no hablaba de mi papá, hablaba como de un novio con el que ella se quería casar y que era más guapo y que era más rico y que era más otra cosa entonces la entrevista que le hice y ya no o sea, digamos, ya no pude, o sea, también es una cosa como ya no pude con eso, fue cuando le pregunté a ella directamente qué hubiera pasado si te hubieras casado con esta persona, y ella me respondió, hubiera sido feliz. Entonces eso me destrozó a mí como, o sea, así, ¿no? Entonces ya, digamos, como que pues esa entrevista destruyó como las trilogías, digamos, ya. Entonces esa entrevista está por ahí junto con otra entrevista de mi papá que pertenece a otro cuerpo de trabajo, ¿no? Que es una entrevista que le hice a mi papá. Entonces es Y luego viene esta idea del Armagedón, aquí les digo. A lo mejor ustedes no están relacionados, pero hubo durante los 30 en Estados Unidos, además de la caída de la bolsa de valores, hubo una tormenta de arena que se llamó el Dust Bowl. O sea, cuando uno ve imágenes de la Gran Depresión, sobre todo en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, ve unas imágenes llenas de terregal, o sea, como tierra, ¿no? O sea, mucha tierra. Tiene que ver con que las grandes planicies que colindan con el norte de México y el sur de Estados Unidos, las grandes planicies fueron arrasadas para poder generar campos de cultivo para alimento de ganado y otros alimentos. Entonces, la tierra era un ecosistema muy endeble, muy endeble, que protegía de las tormentas de arena. Las tormentas de arena siempre han existido, que son
básicamente esto, ¿no? O sea, lo que uno ve son olas de tierra, ¿no? Pero gigantescas, ¿no? Entonces, ese año duró durante 10 años por haber erosionado el suelo, esta plantita que crecía en el pasto, en las grandes llanuras, en las grandes praderas, dejó de existir. Entonces lo que provocó fue uno de los primeros desastres naturales, por decirlo así, provocados por la extracción y crear una economía y toda esta idea de los Estados Unidos de conquistar este nuevo territorio que es como árido y todo este asunto, y generó el Dust Bowl, que fue muy sonado y además también marcaba, en algún momento fue como la gente pensaba que ese era el apocalipsis, ¿no? Entonces, lo conecto con las tormentas de arena. Para mí son un paisaje emotivo, o sea, que pertenecen a los primeros 15 años de mi vida. Yo sabía que entre febrero, marzo y abril es la temporada de arena, o sea, la temporada de tormentas de arena. Entonces, son los terregales. Entonces, sabes que si estás en la calle, llevas un paliacate y va a haber una tormenta de arena, ya ves que viene allá y te vas y te escondes y lo que sea. Entonces, o anda la gente caminando. Entonces, lo que yo hice en esta ocasión fue el año pasado, me invitaron a hacer un proyecto para San Miguel de Allende, que era un ejercicio para un museo que se llama Museo Insular, en el que te daban un presupuesto muy chiquito para hacer un proyecto experimental, y lo que yo retomaba era, en un principio esto lo que iba a hacer era un ejercicio de borramiento de textos para generar tormentas de arena, pero lo que concluí mejor, en realidad me fui contra lo que, no lo que más odio, pero sí contra lo que no me conecto tanto. En realidad no tengo una relación vengo de un pueblo y mi paisaje emotivo es el desierto y es el llano y es nada, pues, ¿no? Entonces la idea de ciudad para mí siempre ha sido como, la ciudad siempre ha sido como un espacio muy extraño, muy agresivo y además muy artificial, ¿saben? Y que siempre está luchando contra las fuerzas de la naturaleza, porque entonces lo repintan, lo remozan, lo resanan, pero también, o sea, todo es artificial, o sea, todo está artificial. Entonces la gente barre la arena, pero la arena siempre estuvo ahí, o la arena es de ahí, ¿no? Entonces era como una respuesta. Entonces lo que hice fue son 3 libros de dibujos en carbón, que el primer libro es ese que está ahí, que es como de landmarks, ¿no? Son landmarks, son como ciudades, ¿no? Las ciudades, y son dibujos en carbón en ese formato, y son las pirámides de Egipto, son el Big Ben, son las torres en Dubái, son las pirámides también de Tenochtitlán, son todos como estas cosas que ahora queremos conservar, o que la humanidad intenta conservar, que son como patrimonio y todo esto, pero que en realidad yo creo que, se va a acabar el sol, en algún momento se va a extinguir, entonces todo ese esfuerzo se va a ir un poco al carajo, ¿no? Entonces es como, lo que hice entonces entonces se lo llevaron, y en San Miguel de Allende una persona en un video lo que hizo fue irlo borrando, generando tormentas de arena. Entonces lo que se ve finalmente, ahí está el libro, también lo pueden agarrar, nomás que se van a manchar los dedos, solamente son dibujos de tormentas de arena. Entonces pues eso, yo lo que creo es que en algún momento todo se lo va a llevar un terregal, que digamos es un poco una frase como ranchera, por decirlo así, como del pueblo, como si el terregal fuera una arma, digamos, como de la destrucción del mundo, ¿no? Entonces, pero ya no tiene que ver con los testigos, sino como esta idea mía de, en ese momento, es que se siente, cuando uno está frente a una tormenta de arena, se siente bien cañón, porque es muy diferente a una lluvia, es una sensación muy distinta, porque sientes el viento, porque te está pegando, te está haciendo un sandblast en la cara, ¿no? O sea, una esfoliación así bien agresiva, ¿no? Entonces, este proyecto. Entonces, luego, no, este proyecto es antes de todo se lo lleva un terregal, pero lo pongo aquí porque mi relación con la frontera siempre ha sido como rara, ¿no? O sea, yo en realidad
Yo en realidad no creo que las fronteras tengan sentido, pero como de verdad creo que no tienen sentido. El único sentido que tienen es un sentido económico, es decir, la línea sirve para modificar valores entre uno y otro, ¿no? O sea, intercambio de divisas, comerciales, economía, incluso la vida misma. Pero en realidad lo que permanece siempre es como la naturaleza. Entonces, esto que se ve, este es un detalle del muro fronterizo, de una de las versiones del muro fronterizo. Ya lo cambiaron, ahora hay otra versión. Y entonces lo que hice fue lo que yo estaba intentando en este proyecto era cómo puedo hacer un proyecto que sí sea, una especie, como si sea un delito federal, o sea, porque el muro fronterizo es un delito, pero que también hable de esta imposibilidad de en realidad quitar las fronteras. O sea, para mí no creo que se vaya a quitar las fronteras. En realidad históricamente lo que pasa es que las fronteras se redefinen, pues, ¿no? O sea, pero las fronteras siempre van a existir. Entonces, que hable de estas dos cosas, pero que sí sean daños al espacio, pero además que generen una imagen bien distinta de lo que es la frontera, y además hablen de mi interés por no necesariamente o sea, de un interés también como pictórico. Entonces estos son 3 videos, nada más voy a enseñar 2 y pedacitos, que se llaman, los 3 se titulan El mayor daño posible, pero este se llama Reconocer el paisaje. Cabina. ¿Me pones el 4 o el 4 o el 3? A ver. Sí, es el 4. El mayor, si lo puedes. Ok. A ver, pon el 3 y si no te pongo el 4. Ándale, sí. Gracias. ¿Le puedes adelantar un par de minutos? Sí, un poquito más. Sí. Ok, aquí lo que estoy haciendo es con la lija. Lo que estoy tratando de hacer es tratar de machar este color con el reflejo del sol para que se pueda ver el paisaje que no se puede ver por la línea. En realidad, mi intención era que lo que yo intento hacer o decir aquí con el proyecto es que el muro fronterizo lo que hace es irrumpe o violenta un paisaje natural, ¿no? Y en algún momento me di cuenta que podría jugar con el reflejo del sol y tratar de redibujar sobre el muro, al menos en un pedacito, ese paisaje que ya no se puede ver porque está el muro ahí. Entonces, y también que fuera un daño, o sea, que fuera un daño mínimo. En realidad, por eso digo, es un juego de palabras, es un daño muy pequeño, pero que genera un gesto muy simple, ¿no? O sea, que y también que me interesaba mucho hacerlo de esta forma porque a mí siempre me han gustado los cuadros del Rothko. Entonces, estos cuadros que son de 2 tonos y que son lugares de contemplación, y para mí el paisaje también un poco lo es. Entonces, se genera eso. Obviamente no queda tan definido, pero ese es el intento. ¿Te pasas al siguiente? Ok. Y entonces es el mismo proyecto, pero este se llama Ganar Terreno.
Y esta es otra parte del muro fronterizo en Tijuana, pero en el área, digamos, que está en playas. ¿Lo puedes parar? Abraham, hola, Dígame. buenas tardes, soy Leonor, aquí estoy. Ah, ¿Hace qué tiempo lo tomaste? ¿esto? Sí, Este lo hice en 2017. muy reciente. Sí, bueno, 2 sí, años pues, es poco, ¿no? ¿eh? 2 años es poco. Es 2 años, sí, hace 2 años. ¿No te dijeron nada cuando Esa empezaste? es la cosa, o sea, este proyecto lo hice junto con el de la mano, o sea, todo en ese año, esa es otra forma en la que trabajo. En realidad, yo no trabajo haciendo una pieza, sino lo que hago es indago un tema y de ahí resultan diferentes cosas. O sea, a veces es un video, o algo de gráfica, es otra cosa. Y este proyecto en ese año que yo estaba trabajando, mi interés aquí era cuál era mi relación afectiva con la frontera. Era como, mi idea era como cómo en realidad ha sido mi historia afectiva con la frontera. Entonces, el primero es llegar a la frontera y entonces saberse ahí. Luego está otro que no presento acá, pero que se llama Poner las cartas sobre la mesa, que es que tiene que ver con, yo no soy de Tijuana y cuando se me venció mi visa y llegué a Tijuana, como no era de Tijuana y era migrante, me negaron la visa como unas 7 veces, ¿no? Y siempre te dan una carta que se la dan a todo mundo. Y después me dieron visa y tuve Sentry y no sé qué, y luego me quitaron una Sentry en un proyecto que estaba haciendo, me quitaron, la Sentry es una tarjeta con la cual cruzas más rápido la frontera, me la quitaron y en ese momento que me la estaban quitando, mi hija nació en Estados Unidos, sí, en San Diego, sentí que había como, o sea, que me habían hecho una distancia así como, híjole, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, porque yo pensé que me iban a quitar la visa y entonces mi relación con mi hija iba a ser más difícil y todo esto. No pasó, pero escribí un poema. Entonces, había en ese año 5 proyectos, o 5 cosas que eran sobre la frontera, ¿no? Entonces, ese año trabajé eso. Luego me fui para otras cosas que ahorita vamos a ver, que bueno, que tiene que ver con territorios y tal. Aquí el de ganar terrenos son gestos, digamos, muy simples. En realidad, mi idea aquí es, a ver, lo que quiero hacer es ayudar, o sea, trabajar igual con la naturaleza. La naturaleza ahí en el salitre quema, o sea, se friega el metal, entonces lo va corroyendo, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que siempre tiene un presupuesto para volverle a poner, para que el muro siempre esté ahí. Entonces, y la otra es que el muro fronterizo del lado mexicano es canvas, es decir, tiene este color. Alguien hizo un proyecto de ponerle ese color azul para invisibilizar el muro, ¿no? O sea, como hay una fotografía muy famosa de alguien que pintó azul. Entonces, a mí ese gesto me llamó mucho la atención porque era un gesto de borramiento, pero nada más como, digamos, como un ejercicio como óptico. En realidad, no se le hace mucho al muro, ¿no? En realidad, no lo violentamos tanto como lo deberíamos de violentar. En realidad, lo que hacemos es lo pintamos para que se vea bonito, para que no se vea tan agresivo, pues. Y para mí esto era como un poco como pintar un machete de flores para que no se sienta tan gacho, ¿no? Que te maten, pues, ¿no? Y entonces mi idea era hacer como esta crítica de quitar también el color, o sea, que se viera que está ahí, pero también quitar pedazos de muro, pues, ¿no? O sea, quitar pedacitos de muro para quitar el color y también para hacer más chiquita la frontera y ganar aunque sea milímetros, ¿no? Que en realidad el gesto era ganar poquito de terreno, o sea, que sea así, porque en realidad eso es lo que uno puede hacer también. O sea, para mí eso es lo que uno puede hacer, pero también para mí era como importante que fuera como conceptual, pero también fuera real, o sea, sí quitar pedazos, o sea, sí quitar, o sea, como una libra, o sea, casi una libra de metal me llevé. Entonces sí me llevé un pedazo y sí es un delito tipificado, pues, ¿no? O sea, pero también es una cosa bien chistosa, como de este lado de México hay muchos artistas que han trabajado con el muro, que lo pintan, que le hacen, en realidad la gente está cautorizada, te ve
O sea, te ve y no, o sea, dicen, no pasa nada, pues, ¿no? O sea, hemos hecho otras cosas con otros artistas más agresivas y no te dicen nada en realidad. En realidad no te dicen nada. Y lo otro que está muy chistoso es que el muro fronterizo está 1 metro adentro del territorio de Estados Unidos. Entonces, en cuanto tú ya estás tocando el muro, ya entraste. Entonces, a mí también esa cosa como de el muro como no permitirte la entrada, pero en realidad ya entraste, es como, está muy chistoso. O sea, se me hace como muy absurdo, ¿no? Entonces, no me dijeron nada. Hay una parte en el video en la que oigo a la migra que dice algo y sí siento como que pensé que me estaba diciendo a mí, pero le estaba hablando a otra persona, ¿no? Entonces, pero no. O sea, también era otra cosa que siempre me preguntan y es como, pues no, en realidad también es medio permisivo eso, pues, ¿no? Y también, pues también yo sé hasta dónde puedo, pues, ¿no? Tampoco me voy a poner como a las patadas a Sansón de gratis y no, o sea, no me interesa ir por ahí, pues, ¿no? O sea, en realidad, más bien lo que me interesa es como señalar eso absurdo, pues, ¿no? O sea, toda la protección, todo esto que hay, y en realidad tú puedes hacer muchas cosas ahí y hacer este tipo de gestos que hablan, en mi caso, siento que hablan de una situación bastante absurda y cosas que casi no hacemos contra el muro, y que en ese momento yo sí tenía ganas, o sea, en ese momento yo sí estaba como bastante enojado y sí tenía como las ganas como de cómo lo destruyo, pero también cómo lo hago que no me quiten ni todos mis documentos. O sea, quiero cruzar al otro lado, quiero comprarme mis tenis en el otro lado, o sea, no, o sea, voy al otro lado frecuentemente, o sea, pero bueno, ¿pasamos a la presentación? Ok. Entonces, a Chihuahua. Okay. Entonces aquí hay, bueno, así es como queda finalmente, ¿no? La pieza, digamos. Que esa es otra cosa que a mí me comentaba una amiga, o sea, que aunque uno hace video, y eso es una cosa como, aunque yo hago video, siempre es importante como recorrer como a una imagen potente, ¿no? Me decía, o sea, haz video, pero siempre ten en cuenta que tiene que haber un momento en el video que tiene que ser la imagen que se llama, le dice ella la imagen de poder, y otro amigo lo define como el tótem, ¿no? Entonces el ejercicio de la pieza tiene que llegar a este resultado. Y también hay una cosa que a mí me gusta mucho, a mí me gusta ver a la gente trabajar, ¿no? Entonces, el ejercicio, este proyecto, a mucha gente le gusta porque hay una especie de deleite en quitar esas cosas, ¿no? Entonces, este es el segundo, no lo vamos a ver, pero este es muy sencillo, básicamente es un ejercicio como un ejercicio de miradas entre la torre de seguridad, yo viendo la torre de seguridad, esperando a saber que me ven y luego taparla con un ganchito para la ropa, pero como era un ejercicio, era un juego que hacíamos mis hermanos y yo, que era ver quién aguantaba más dolor, ¿no? Entonces es como pues, jugar con la línea, pues, ¿no? Bueno, y esas se las pueden agarrar. Luego este fue el último de los proyectos que en ese momento lo que estaba ocurriendo era que Trump estaba haciendo los prototipos para lo que iba a ser el tercer muro y toda esta idea. Y entonces fue muy chistoso porque eso es una cosa que pasa en la frontera. Lo voy a repetir, pasa en todas las ciudades, pero en Tijuana es esto. Hay algo que ocurre con referente a la frontera y eso se convierte en el discurso mediático de todos, y todos se cuelgan, digamos, de la noticia para trabajar, ¿no? Y luego se pierde eso como si el problema dejara de existir y luego surge otra cosa. Entonces, de pronto es la caravana migrante, y luego es la comunidad haitiana, y luego fueron los prototipos, y luego luego es los deportados, los repatriados. Entonces, como que se generan como tendencias temáticas, mediáticas sobre todo, y se desechan, o sea, digamos, son como desechables, ¿no? O sea, son temas desechables. O sea, hay muy poca gente que les da seguimiento
Y entonces yo los comparaba en este momento yo los estaba comparando como con los memes, ¿sí? O sea, son tendencia, todo el mundo les entendió, todo el mundo le dio like, lo compartiste, sí. Y luego, ¿cuál es el siguiente? ¿Saben? Como, ¿cuál es el siguiente con la frontera? Entonces, en ese momento estaba y había este meme, ¿se acuerdan? Había un meme que circulaba mucho que era en la escala de, no sé, de Foucault, ¿cómo te sientes hoy? En la escala del santo, ¿cómo te sientes hoy? Entonces, a mí me gustaba esto que los muros de Trump también se ofrecieron al mundo de una forma muy, muy, muy espectacular. Los muros de Trump, los prototipos de Trump solo podían ser vistos desde México, no se podían ver desde Estados Unidos. Entonces era una especie de desplante de poder, o sea, era como un perro enseñando los dientes, ¿no? Entonces, porque la única forma de verlos era desde México, entonces era para nosotros, o sea, estos prototipos era para que nosotros los viéramos como una especie de aguas, ¿no? Obviamente hubo muchas respuestas de mexicanos como vamos a hacer escaleras más grandes o cositas por ahí, pero en ese momento era como ese fue el tema. Y la otra es que a mí lo que me decía eso es como una política de miedo se materializa en unos objetos que luego también se convirtieron en unos objetos de deleite estético. O sea, había gente que decía que estos podían ser como esculturas y no sé qué tanto, y entonces como que se perdía el sentido de que estos muros en realidad lo que hacen es violentar, ¿no? Pero que también hablan que el que violenta, en realidad el que violenta parte de una política del miedo. Entonces, la gente escogía, la gente iba y veías así y era normal. Ibas a ver el muro y la gente decía, ¿cuál te gusta más? Entonces era como, a mí me chocaba demasiado. Entonces lo que hice fue estos memes, que el ejercicio fue publicar el meme para ver si circulaba, a ver si le daba salida, y luego hice como un meme en digital, o sea, más bien un meme impreso, que se asemejara también a esto cuando te dan en la calle volantes, y entonces tú los agarras y los tiras, porque también me parecía que el tema iba a ser perecedero, ¿no? O sea, iba a ser un tema que iba a tener una vida muy corta y que iba a ser interesante por un corto tiempo. Entonces me llamaba mucho la atención, pues eso, hacer una pieza que solo tuviera nada más un contexto muy limitado, porque hay gente que en otros lugares no lo entiende qué es, o sea, no sabe qué es, qué es esto que estoy viendo. Y la gente de Tijuana también ya no se acuerda qué es. Hay mucha gente que ahorita ya no... los muros de Trump nunca fui o no supe, o hay gente que nunca... Y ahorita ya no existen, ya los tiraron también. Entonces, me gustaba la idea, en este proyecto me gustaba la idea la idea de un tema bien perecedero, que es un tema muy importante, pero que por cuestiones, digamos, de la velocidad de la información, pues, se pierde bien rápido, ¿no? Entonces, deja de tener sentido y a ver lo que sigue. Creo que ahorita lo que está en boga es lo del perdón, ¿no? Entonces, va a ver cuánto dura la siguiente semana. Vuelvo, luego retomo, luego yo trabajo mucho con mapas, o sea, por eso les ponía la imagen del principio, ese trabajo con mapas. Este es un territorio que está hecho con los estados del norte de México y los estados del sur de Estados Unidos. Entonces, este sería como mi país, ¿no? O sea, dije, a ver, yo voy a delimitar un territorio que es mi país afectivo, o sea, no político, sino este es mi país en donde yo me muevo afectivamente y lo voy a como también como redireccionar, ¿no? Entonces, el este está arriba, obviamente digo, esto se conserva, pero yo aquí vivo, ¿no? En Tijuana, pero en realidad todo este territorio es el territorio que también, voy a decirlo así, que una parte de este territorio pues también pertenece a la parte de mi bisabuela que fue comanche, pues, ¿no? Entonces pues, tengo como, pues puedo reclamar una parte así como, este es mi territorio, ¿no? Este es mi país. Y en ese momento también me interesaban en ese momento y todavía, los estados fallidos, como el primero que vimos, o sea, que son estados que existieron por muy corto tiempo. Me regreso hasta el principio.
o sea, que existieron por muy corto tiempo, pero pero esa identidad no se perdió, por ejemplo. O sea, mi abuela conservó esas banderas durante mucho tiempo y ahorita ya las venden, estas banderas, ¿no? O sea, estas banderas y gorras y todo eso. Entonces hay siempre una pulsión como de algo que se perdió, que ya no existe, y a mí me interesaba como esas cosas que ya no tienes y ya no vas a tener nunca y se perdieron, pero que está chido saber que de ahí vienes, pues, ¿no? Y entonces también, también como siempre trabajo como leyendo, mucho de lo que hago yo es, siempre leo, o sea, siempre leo mucho para poder hacer un proyecto, leo mucho, aunque quedan como gestos muy simples, en realidad lo que hago siempre es como documentar mucho, leer mucho para este proyecto, específicamente para este proyecto y este anterior, leía como El nacimiento de las naciones, que es un libro como básico para entender como la política internacional, cómo se crearon las naciones. Entonces, me topé en algún momento con ¿no? O sea, aquí hay una línea, digamos, mal dibujada, y luego aquí hubo una frase que se convirtió en la frase que definió un proyecto, ¿no? Que el mapa ambiente. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque es así cierto, o sea, los cartógrafos pues también siempre están tratando de definir un territorio que son capaces, pues son incapaces, digamos, de definir. Entonces me empezaron a interesar los errores cartográficos. Por mucho tiempo, por más de 2 siglos, la península de Baja California se pensó que era una isla, ¿no? Y entonces esa es la idea que se tenía de la península, pero hay muchos otros errores, ¿eh? O sea, hay muchos errores a lo largo de la historia, no nada más es pero este es un proyecto que participó en una bienal, entonces él tenía que ver con el mito de la isla Calafia, y entonces a mí me interesó como trabajar con los errores cartográficos, pero también como un ejercicio de poder. O sea, una de las cosas que define un territorio, una de las cosas que define para saber si un negocio va a funcionar en negocios es conocer el territorio, o sea, el contexto, o sea, es la plaza, ¿no? Y entonces tienes que mapear la plaza y tienes que saber cómo es la plaza. Obviamente es un imposible, ¿no? O sea, porque es una cosa que en el momento en que tú lo trazas, esa información ya se modificó. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que ese es un primer ejercicio de poder, o sea, el trazar un mapa para definir dónde están las cosas, en dónde están colocados, pero a la vez que durante 200 años la gente que vivió en ese territorio en realidad estaban descolocados, ¿no? Porque en realidad estaban descolocados, no eran en una isla, sino estaban en una península, pues también afectas la vida de las personas, porque tú les defines, o sea, yo no sé, o sea, lo digo así, aunque parece que sí, yo no sé si el mapa de México es así como lo vemos, ¿no? Ahora incluso los terraplanistas son así como están, así bien fuertes, ¿no? La Tierra no es redonda, es plana, o sea, y generan argumentos muy interesantes. Pues también hay un ejercicio, yo lo digo así, también hay una especie como de ejercicio de fe en creer que eso es verdad, porque es ciencia, pues, ¿no? Entonces, lo que hacía es como, entonces quiere decir que como ejercicio, como primer ejercicio colonial, definir en dónde están los que estaban, o sea, porque los españoles llegaron y ya estaba la gente ahí, pero ellos les hicieron un mapa y les dijeron que ahora viven en una isla, aunque a ellos a lo mejor no les interesaba o a lo mejor sí sabían que estaba conectado en el norte, ¿no? Entonces, pero llegaron ellos y les dijeron, ustedes viven en una isla, ¿no? Por 200 años. Bueno, también los mataron, pues, ¿no? Porque sí los mataron a todos. Entonces, o sea, esas cosas, ¿cómo nos afectan ahora? O sea, eso es cómo nos afectan ahora y estos gestos continúan. Entonces, me llamó mucho la atención porque lo que es, digamos, de la gente que luego era como muchos de los mapas que se conocen ahora los hacían los piratas porque pues ellos sí se pueden salir de las rutas, de las narrativas, ¿no? Los piratas y los privateers, que son como otro tipo de piratas pero con licencia, ¿no? Y entonces cada uno tenía una bandera, pero también cada uno tenía como una especie como de forma de decir, me interesaban las banderas, o sea, me interesan las banderas también. Entonces retomé estéticamente, digamos, nada más el gesto del blanco y el negro para generar unas banderas que dicen esto, ¿no? O sea, que es la frase así, el mapa miente.
Digo, pero que a mí me interesa más que, o sea, como hablarlo en términos como de la península, que en realidad este proyecto se puede poner cualquier error cartográfico detrás, ¿no? O sea, va por ahí el asunto. Me interesa más que siempre quien pone la línea, o sea, nunca hay una, o sea, en realidad las relaciones internacionales parten de dónde están esas líneas, incluso entre los estados y los municipios, pero también entre los vecinos, y luego si ya se va uno así como hasta en el lado de la cama en que duermes, o sea, siempre hay como esas cosas siempre están en muchos niveles, que en realidad me parecía que se conectaba con el ejercicio en el que una persona o un grupo de personas con un sentir, o sea, con una emoción respecto a una otra persona, definen una política que afecta a muchas personas, y entonces estos gestos también hacen eso. Entonces era por ahí el asunto, iba por ahí, o va por ahí el asunto. Entonces, estos son banderas de 1,5 metros cada una, y, o sea, y se presenta así, son dobles, ¿no? En español y en inglés. Por eso de la justicia del lenguaje. Que luego, hablando del lenguaje, a mí lo que lo que empezaba a pensar, siempre pensaba que en realidad un mapa puede ser un territorio. O sea, empecé a pensar como en las banderas, o cómo las banderas o las sábanas se convierten en banderas y generan como espacios o territorios informales o efímeros, pues, ¿no? Por no decir así. Y por ejemplo, es en un albergue, ¿no? Pero entonces para mí esto es una bandera que también define y protege y cobija a un pequeño estado-nación de una persona, ¿no? Entonces esta es su bandera, este es un territorio y esta es su nación. Pero luego empecé a ver que había, bueno, esto es en Tijuana, pero había como una serie como de gestos. A mi primera intención de esto era como hacerlos yo, pero luego me di cuenta que ya lo estaba haciendo la gente. Entonces ya lo único que hacía era, o lo único que hice fue documentar. O sea, en este ejercicio o sea, que es también una cosa que me pasa mucho en el trabajo, que es uno imagina una cosa, o sea, y esto le pasa mucho a los investigadores siempre, uno imagina una realidad en su escritorio y está leyendo y no sé qué, y luego se va al campo y luego se da cuenta que eso ya lo hacen todo el mundo, ¿no? O sea, ya está ahí, ya están los gestos, y entonces lo único que me tocaba en este proyecto era como documentarlos, ¿no? O sea, no tuve que hacerlos, sino solamente documentarlos. Y aunque tienen función, me interesaba como esto, ¿no? Como diferentes tipos de banderas o diferentes tipos de gestos. Tiene una función muy específica, está en una alcantarilla y a un lado hay un taquero y le pone eso para que no le afecte a la clientela, pero vaya, o sea, también como hay un gesto, o sea, él es de él y él lo pone y él lo define y él se apropia de este pedacito del espacio, ¿no? Por un tiempo pequeño. Pero luego también hay banderas como de soldados caídos o cenotafios, como, o sea, de gente que abandona y deja las banderas ahí envueltas, ¿no? O sus cobijas, pues, ¿no? Son sus cobijas. Y a mí me interesaba mucho que no fuera como un ejercicio como o sea, que no fuera, es que no sé, o sea, uno dice, esto lo dejó una persona que vive en la calle, pero no se sabe. En realidad no sé si alguien lo dejó ahí, pero yo también he dejado colches en la calle, entonces no se sabe si lo dejó alguien ahí o qué fue. Entonces a mí me interesaban esos gestos. Entonces también como la gente hace, o sea, son gestos muy simples, pero que me hablan de acordonamientos, de temas de seguridad, de temas de definir cosas, y que pues me ganaban, o sea, los gestos me ganaban a mí. Y bueno, y luego, esto ya sería como básicamente parte de lo último. Aquí es cuando retomo sí, o sea, a lo mejor tiene que ver con que de pronto uno tiene como como cierto como resentimiento, creo yo, pero no, quisiera que no fuera así. Pero empecé a viajar por cuestiones de una gira, de un documental que produje a festivales de cine, y entonces nos hospedaban en hoteles muy turísticos, ¿no? Y entonces convivía con gente de todos lados, o sea, como gringos y europeos y todo esto. Y en la mañana yo me levantaba y me daba mucha como curiosidad que veía así, o sea, todas las hamacas con revistas, toallas y revistas, ¿no? Y entonces
O sea, entonces me llamó mucho la atención. Entonces yo me quise sentar en una y me dijeron, ya está ocupada, está apartada. Está ocupada, no me dijeron que estaba apartada, me dijeron, está ocupada. Entonces yo me quedé ahí como media hora, a ver a qué horas salía alguien del agua, porque además no había nadie en el agua, o a ver a qué horas alguien se sentaba, y nunca nadie llegó. Y detrás había un texto que decía, principio del primer llegado, primer atendido, que es un principio de relaciones también internacionales que define que el primero que llega a un territorio es el primero que se lo reparte, ¿no? Y que entonces a mí se me hizo un gesto, como un gesto mínimamente colonial, ¿no? Y que además me llamó mucha atención que son revistas de TV Notas y el Eres y todo esto, pero todas son ya de hace muchos años. Entonces, así permanecían durante, lo que era muy chistoso es que permanecían durante el tiempo mínimo necesario, porque si no te quitaban, y entonces lo único que hacían es mover las revistas de un lado a otro. Entonces, pues en realidad fue un registro de esto, entonces se llama Principio de Primer Llegado. Este proyecto todavía no está agotado, digamos es como una aproximación, y yo intenté traducir esta frase de Principio de Primer Llegado a primer atendido con una comunidad Pai Pai en Tijuana, con una comunidad de Pai Pai en Tijuana, y una chava me hizo una observación muy suave que voy a retomar, que ella me dijo que si yo hago la traducción a este idioma también es un ejercicio de colonización, que en realidad lo que tengo que hacer es indagar si existe esa noción de principio de primer llegado, primer atendido en esa comunidad o algo similar que pueda ser utilizado. En realidad no existe, no existe eso, en realidad no hay como noción de propiedad y de quién llega y todo, entonces pues ahí me quedé atorado, entonces ahí me quedé atorado como con el proyecto y bueno, hasta ahí es un poco el trabajo. Vamos a ver los últimos 2 videos. Sí, ya nomás duran 2 minutos cada uno. ¿Sí? Ok, nada más antes de… es nada más eso es un registro que luego hago como mucho como ejercicio de documentar así, porque no hay otra forma de hacerlo. Y este es un gesto de un mexicano deportado que está pintando la bandera de Haití para una tienda que ahora ofrece comida haitiana, ¿no? Y entonces a mí me llama, nada más es 1 minuto, en realidad nada más es 1 minuto, y no se termina la bandera. A mí lo que me interesaba es cómo en realidad estos procesos de movilidad, de migración en ese momento lo haitiano, no me interesa como hablar de lo haitiano, sino me interesa decir cómo estas migraciones masivas o diásporas nunca están acabadas, o sea, el mapa nunca va a estar, la bandera no va a estar terminada en el video, ¿no? Y entonces ese ejercicio de existir o estar existiendo es constante, ¿no? Y además, quien está haciendo la bandera ni siquiera es un haitiano, es un mexicano que fue deportado, ¿no? Y se llama In Between, una imagen de ellos que habla acerca de nosotros, así se llama. ¿Pones el otro? Ok, ese se los voy a dejar y ahorita les digo. Nice to meet you. I'm Christian. How was your flight? Great. Pleased to meet you. Good, good. Here's everything you need to know about Tijuana's industrial sector. Thanks. Bienvenido a Mexico. Welcome. Wow, that was fast. Let's go meet some of the key players in Tijuana's manufacturing industry, government representatives, and membership affiliates. This is Hibir Ulloa. He works for the city government. Pleased to meet you. Welcome to Tijuana, Elisi. Thanks. Thank you for coming. Pleasure to meet you. Well, pleasure's all mine.
Nice to meet you. So, what's up next? There are 580 maquilas in Tijuana. We're on our way to tour one of the newest. Welcome, Mark. Morning. Pleased to meet you. It's brand new, not even 6 months old. These guys are also part of our industrial EDC. They help us out with showing industrial space. Actually, this is our newest factory. We have over 1,200 employees divided in different sectors, such as product development, manufacturing, and assembly. This is a Bahamed restaurant. You're going to love the food here. Cheers. Everything is fresh from the region, even the wine. Tijuana is rapidly growing. Even crossing the border is faster. Mark, take care. It was nice to meet you. I really appreciate it. Sure. Come back to see us Thanks. again. Thanks a lot. Making great things happen. Ok. Este video tiene un título, no es un video que yo hice, es un video que yo me apropio, y el video, el título que le pongo es Cómo vender un territorio. Entonces, que es un video que ofrece, digamos, un comité de inversiones en México. Lo que me interesa del video, lo que me interesa como de este tipo de cosas, cuando me apropio de cosas, es cómo están dirigidas a un público. No está subtitulado, obviamente, porque a quien va dirigido esta carta es a inversionistas, ¿no? Pero demuestra muy bien cómo se venden en realidad y siempre se han vendido como ofertado los territorios. Entonces no es como, a mí no me interesa que no ocurran las relaciones, sino lo que me interesa es demostrar cómo hay una oferta, cómo hay una relación siempre desigual, ¿saben? Hay una relación siempre desigual y siempre en ventaja del dinero. Ya en este momento de mi trabajo lo que estoy haciendo es trabajar principalmente con, no puedo decir migraciones porque no está tipificado así, pero estoy trabajando con un proyecto documental con expatriados que viven en México, legal e ilegalmente. Pero a mí lo que me interesa es no como decir, ustedes están viviendo aquí y nosotros no podemos vivir allá como eso, sino me interesa es cómo en estas relaciones son desiguales, ¿no? Entonces va por ahí y este sería como uno de los primeros videos que van a estar trabajando. Hasta ahí sería mi charla. Si tienen alguna pregunta. O me regresan el libro también. ¿Alguien lo tiene? Hola, buenas noches. Bueno, básicamente no es una pregunta mía. Como sabes, se está transmitiendo vía internet esta charla. Y bueno, una amiga que la está viendo me pide, por favor, que pregunte esto, y es con respecto a tus primeras imágenes. Dice, quisiera saber cuál es su intención al hablar de estos espacios en que él ha habitado. Pareciera muy individual. ¿Muy individual? Muy individual, sí. Sí. Sí es, digamos, como, sí parto de mi relación emocional. Siempre es como la primer brújula para un trabajo, ¿no? Cómo me siento con este tema, ¿no? Cómo me siento con esto. Pero luego, en realidad me interesa siempre llevarlo de lo personal a lo público o a lo social. Y ahí, aunque soy yo, en realidad quiero hablar como del tema de migración o de las personas que siempre están en movimiento o que están en movimiento de forma forzada, ¿no? Cómo esta descolocación constante se convierte como en una característica y habla como de ciertas imposibilidades y otras posibilidades también. También es como un migrante, cuando alguien migra porque no está bien en un lugar, a lo mejor aquí hay mucha gente, hay algo que sí cambia en su vida, que es la posibilidad de buscar o de saber o de ser crítico al contexto y entonces buscar otra cosa. Pero también eso, lo que se pierde ahí también es un poco como de relación con los espacios porque se sabe esto, ¿sabes? Entonces va por ahí, ¿no? Esa sería como la respuesta. Entonces,
Sí, y ese es uno de los proyectos, digamos, que más que tienen que ver como más con un aspecto muy específico mío, ¿no? Entonces, pero sí, va por ahí. ¿Alguien más? Hola. De tu ejercicio de la Biblia, estas personas sectarias están en un territorio al cual no se sienten que pertenecen, ¿no? Pues en realidad no están no en un territorio, sino como una especie de sociedad, ¿sabes? O sea, en realidad… Mi pregunta es, ¿tú te sentías de esa forma, que o sea, te saliste de esta secta para poder sentir que estabas aceptado en este país? No, en realidad, fíjate que fue, o sea, es una serie de, o sea, son una serie de características, o sea, no nada más es eso, sino también es, o sea, por cuestiones de familia, de mi historia familiar, siempre nos tuvimos que mover, ¿no? Entonces está eso, entonces siempre era como el nuevo, pero además era el nuevo que es testigo de Jehová, entonces es el que no saluda a la bandera, es el que no va a los cumpleaños, y entonces sí te sientes extraño, pero un extraño muy extraño, pues, ¿no? Entonces, creo que eso, antes a lo mejor lo padecía como mucho, a mí no me interesa como padecerlo, sino que me interesa como decir, pues esto soy, y esta es como una forma de vivir. En realidad yo dejé, digamos, como de participar con los testigos de Jehová, porque yo no creía en Dios. Y luego recientemente empecé a pensar que en realidad dejé de tenerle miedo al diablo, pues, ¿no? Entonces, como que más bien va por ahí, o sea, lo que yo sentía es que no me sentía como, no me identificaba, ¿sabes? Pero luego me di cuenta que esa no identificación, pues es una constante, porque me sucedía llegaba a una primaria y luego me iba a otra primaria y luego me iba a otra primaria y luego me iba a otra primaria, y entonces esta cosa de como siempre estar cargando maletas o estar cargando como relacionarte un poco sabiendo que esa relación posiblemente se acabe en el verano, o sea, o sea, esas dos cosas pues me hacen ser quien soy y me hacen ver las cosas de la forma que veo, ¿no? O sea, no las… O sea, me interesa mucho, hablaba mucho con una amiga hace poco que es antropóloga, a mí sí me interesa mucho hablar desde donde están las tensiones, no tanto como, o sea, desde donde hay tensiones, porque en esas tensiones es donde se pueden sanar muchas cosas, ¿no? Entonces… No es que me sintiera ajeno al mundo. En realidad era lo que sentía, era lo que te dicen ellos, es como ustedes no son parte de este mundo y todo esto, pero luego también me di cuenta que no era, yo vengo de un pueblo, entonces también la ciudad me parecía ajena, pues, ¿no? Y luego Estados Unidos me parecía ajeno, y luego la idea de país, la gente del norte también tenemos que la idea del centro de país también nos es ajena, pues entonces hay como una serie de cosas, características ya en la vida que me hacía, que se suman, pues, ¿no? Que se van sumando para poder trabajar desde lo que trabajo. Que es un poco como lo digo así, como de sentirse un poco como descolocado, pues, ¿no? O sentirse cómodo en la descolocación también, o la indefinición. Sí. Es muy curioso, pero principalmente mi trabajo se ve fuera de Tijuana, ¿no? Okay. O sea, como circula más, en Tijuana se ven algunos, pero ha circulado más bien hacia afuera. ¿Hacia San Diego? Sí, hacia el extranjero, sí. ¿Y qué especialidad tienes? ¿Cómo me especializo? Es lo dije al principio, pero… o sea, si puedo hablar como de especialidad, me formé como cineasta y vivo y hago cine, ¿no? Entonces, esa es como mi formación, o lo que más he estudiado es cine. No puedo decir que es lo que más he estudiado porque informalmente también arte. O sea, desde el 2000 hasta ahora sigo constantemente estudiando, pero vivo como cineasta. Recientemente hice una maestría en administración para poder organizar un proyecto cultural y que no se me viniera abajo, ¿no? Felicidades. Entonces, en realidad trato de agarrarme, quién sabe qué voy a hacer, o sea, me gusta estudiar otras cosas y relacionarlas, ¿no?
Ya no escuché. ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? ¿De dónde me siento? O sea, yo, pues del norte, ya. Okay. En realidad del país ese que vieron, ¿no? Nací en Torreón, me crié en Hércules, que es este territorio, y luego llegué a Tijuana. Entonces tengo más años ahorita viviendo en Tijuana, pero quién sabe, quizá por la edad o por, ya en realidad trabajo entre Coahuila y Baja California. ¿Nadie tiene más preguntas? Pregunto. Otra cosa, ¿hablabas o entendí mal? ¿Estuviste en una tormenta? No, hay muchas. O sea, es que cada año hay una temporada de tormentas de arena, que es la época de terregales, que justo es ahorita. Entonces, pues estuve en muchas, o sea, porque estás jugando fútbol en el pueblo y de repente ves que viene una tormenta de arena. Y a veces son chiquitas y a veces son muy grandes, ¿no? ¿En qué tiempo son? No. ¿Cuánto es el máximo de tiempo que has estado en una tormenta de arena? Ay, híjole, como lo que dura, 5 minutos, 6 minutos. Digo, no es tampoco muy cómodo, pero bueno. Sí, es que hablabas que se siente, ¿no? Es la fuerza del viento, entonces te tiene que lastimar. Por eso la pregunta de cuánto tiempo. Pues es que también sucede en una época muy seca también, ¿eh? O sea, entonces la arena es muy fina. Entonces, bueno, y a veces es basura, ¿no? Se te pega una bolsa de papitas en la cara. Entonces. Hola. Yo tengo una pregunta que es un poco más de cuando presentabas lo de los videos en frontera y todo esto, ¿no? O sea, en cuanto a la ilegalidad y las complicaciones que se te presentaron, si es que hay una anécdota, de filmar al límite de frontera. Y luego, en la exhibición de estos documentos, hacerlos públicos, o sea, si hay como ciertas implicaciones. No, ahorita no ha pasado nada, o sea, digo para la segunda, ¿no? O sea, ahorita se ha visto, este proyecto se ha visto sobre todo en Estados Unidos, en museos que tienen como exposiciones que tienen que ver con frontera o con migración, y se han visto en Estados Unidos, pero no hay. Y lo otro, como de las complicaciones, como trabajo haciendo cine, y mucho de mi trabajo a veces tiene que ver con, o sea, se hacen scoutings y todas estas cosas, yo ya de antemano sabía qué se puede hacer o qué no se puede hacer ahí. Entonces, es muy chistoso porque está la frontera y la gente de Estados Unidos no te va a decir nada mientras no cruces. O sea, mientras no cruces la cámara, no te van a decir nada. La cámara, si está del lado mexicano, y en el lado mexicano, a la policía, la policía no te pela, están en otras cosas, pues, ¿no? Entonces, pues también es es permisivo en ese sentido, pues, ¿no? Entonces no hubo un riesgo, la verdad es que no hubo un riesgo como tal, o que yo sintiera que hubiera un riesgo. Pero sí, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, o siempre me dicen, ¿por qué nunca me dijeron nada? Porque sí había ruido, digo. Otro artista amigo, y además eso lo vi con otro artista amigo, él sí quitó pedazos de muro, literal pedazos de muro, y antes se habían disparado y todo esto, y después como que no estaban haciendo mucho caso, entonces por eso me atreví a hacerlo, ¿no? Entonces no era por ahí. Sí, porque de pronto sí me llamó la atención en cuanto a tu toma, que es una toma pues donde se ve el transcurrir de las personas y aparte hay 2 guardias ahí y ves muy evidente que estás ahí con una cámara. No sé con qué cámara grabes, o si era con un celular. No, esta sí fue con una cámara, digamos, una cámara más, o sea, una cámara de video. O sea, sí era una cámara un poquito más grande. Pero no, o sea, no hubo, o sea, estaba yo y el que filmaba, pues, ¿no? Entonces, que en esos videos había alguien filmando. O sea, yo puse el cuadro y había alguien, o sea, filmando. Porque me interesaba mucho que conservara el cuadro, que eso no lo dije, pero me interesaba mucho que fueran tomas cerradas para también hablar como una especie de emoción de sentirse encerrado. Mucha gente en Tijuana se siente que está en Tijuana de forma encerrada, porque fue deportada o porque quiere cruzar, entonces es como una especie es la pared como de una especie de prisión, entonces me interesaba
también como, o sea, también hablar de eso, como cuando alguien quiere escaparse de un lugar, ¿no? Entonces por eso las tomas son así. Pero no hubo ninguna, o sea, estaban ahí, o sea, sí estaban ahí y me vi, o sea, porque preparamos cosas para grabar y de pronto sí se acercó en algún momento uno, pero me preguntó qué estaba haciendo y así le dije, pues voy a hacer un performance y me dijo, ok, nada más, órale, pues no te cruces, ¿no? Ok. Es que esa es otra cosa, es lo que les decía, o sea, sí es muy importante que en el lado mexicano de la parte, de la cara del muro que va a México, es además de ser muro y ser muro, también es una especie de canvas o soporte para muchos proyectos de arte. Y entonces se resignifica, se resimboliza, se reutiliza, pero del lado gringo te asomas así y del lado gringo es un muro, pues entonces a ellos, lo que hagas de aquel lado, o sea, de este lado, pues es como tu manifestación, es como tu forma de manifestarte, pero pues no va a pasar nada, ahí va a estar el muro, ¿no? Mientras no te cruces, bueno, incluso hay gente que sí se cruza, pues, ¿no? O sea, que le juega ahí de que se cruce y luego se regresa, le cruza y luego se regresa así. Entonces, pues los cuca, ¿no? Entonces, es muy extraño. O sea, el muro se ha ido poco a poco el muro. Es que también la historia del muro fronterizo en Tijuana, el muro nunca fue así, no siempre fue así. Antes era un murito que tenía un alambre de púas y hay muchas fotos donde en Pascua ves a un migra vestido de conejo escondiendo huevitos para que los niños de Tijuana vayan y los encuentren del lado gringo. Entonces, hay muchas fotos, o sea, hubo una relación después del 9/11 y de la tormenta del desierto y todo esto, la frontera se militarizó. Entonces ya se fue haciendo como esta noción de peligro, o sea, de supuesto peligro, ¿no? Bueno, yo también tengo un comentario que quizás, no sé, luego podemos ver si hay alguna pregunta, si no vamos cerrando, porque ya nos comió un poco el tiempo, pero es un comentario, no, vamos muy bien de tiempo, o sea, todavía nos alcanza para esta pregunta y quizás una más. Pero yo pienso, para platicar un poquito también de las intervenciones que hicieron sobre tu trabajo y en general lo que estuviste diciendo, que me parece bastante interesante realmente cómo estas obras interpelan el concepto de cuerpo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un territorio que es explorado por la teoría, pero no tanto, que es precisamente esto del hablar de un punto que a mí me parece central de la fotografía, ¿no? Que es, de alguna manera, tiene algo de performativo, ¿no? Tiene algo ontológicamente de ir poniendo el cuerpo en una situación. Y me parece que haya mucho, ¿no? Y muchos lo dijeron también en las mismas reflexiones que destacaron, ¿no? O sea, también esto sobre lo personal, ¿no? El relato que me parece que en realidad pues sea significativo de mucho más. O sea, que a veces también hay una autobiografía que sirve de cuña, ¿no? De alguna manera. Y también, pues me parece que las mismas curiosidades que despertaba, ¿no? ¿Qué te sucedió? ¿No? ¿Qué riesgos corriste? O cuánto aguantaste, ¿no? O sea, es muy interesante esa relación y no sé qué tú comentes al respecto, ¿no? De este cuerpo como materia también. Sí, en o sea, tu obra. O sea, el performance, o sea, es una disciplina que generalmente le ha usado el cuerpo queer o femenino, ¿no? O sea, porque desde ahí parte todo, o sea, la filosofía queer y todo lo que tiene que ver con parte desde el cuerpo, de la relación del cuerpo. Cuando uno es hombre, yo siempre lo he discutido mucho, pero afortunadamente no soy digamos, el modelo del hombre como que todo el mundo se imagina. Para empezar, o sea, no soy blanco, ¿no? Todas esas cosas. Sí, el cuerpo también es como importante. Entonces, pero es bien difícil que como hombre uno hable de eso. Incluso yo podría decir que por eso aparecen solamente pedazos de mi cuerpo, ¿no? Porque también hay una especie como de, o sea, mientras la mujer abiertamente habla de sí misma o de su relación y de su experiencia corporal con las políticas, o sea, los hombres generalmente vamos sobre universales, ¿no? Sobre como cosas mucho más
ontológicas, pero a mí la verdad es que tampoco me termina como de cuajar eso porque para empezar, cuando llego a Tijuana yo soy un migrante, entonces ya me definen como tú eres migrante, y luego soy un migrante como atípico porque no soy ni de Sinaloa y no sé qué. Y la otra es el lenguaje también, o sea, hay otra cosa con el lenguaje. Entonces, a mí sí me hizo como, siempre me ha hecho como, se me hacía importante, y a lo mejor voy a retomar como el comentario de la pregunta que hacían. Yo también siento que si son muy personales a veces mis proyectos, que tiendo como a hacer, como el objeto que anda por ahí, que tiendo de pronto a hacer obra que es como medio en la locura, como para mí, pero que finalmente alguien más lo va a ver, ¿sabes? Entonces soy consciente también de eso. Y en algún momento hice un cortometraje cuando iba a hacer Simona, mi hija, y lo discutía mucho con la mamá, con Ingrid. La verdad es que la idea de lo masculino en ese momento para mí no era como una idea, nunca la tuve como tan definida. A lo mejor tiene que ver con eso que te comentaba, que es tampoco me siento como tan masculino, o sea, no soy como, no me siento a gusto como las búsquedas masculinas, y me siento mucho más cómodo con la gente queer, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la experiencia, desde saberse, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con lo biográfico, o sea, con esto que es político, o sea, cuando un cuerpo se manifiesta políticamente es porque también lo ha, digamos, ha tenido la experiencia, ¿no?, de sufrir algo. Entonces, para mí también eso es importante. O sea, no puedo dejar, digamos, de ponerme de ese lado, porque afortunadamente la idea masculina o de lo masculino tampoco soy tan privilegiado. Siendo hombre tengo un privilegio, pero siendo un hombre como el que soy, no accedo a todos los privilegios, ¿no? ¿Se me explico? Entonces, o sea, eso me hace siempre estar como viendo como que también uno, o sea, o al menos yo, tampoco le llego como a este modelo masculino, o sea, no le llego porque no lo voy a acceder nunca, porque no es más, no se me permite accederlo totalmente. Entonces, obviamente, lo que tengo que hacer es replegarme y hablar desde otras posturas que en realidad son como plataformas conceptuales, que es lo queer, la antropofagia, o sea, desde ahí, o lo de colonial, porque desde ahí es donde, donde se puede, pues, ¿no? O sea, donde puedo, digamos, existir en ese, digamos, como en ese conflicto contemporáneo, pues, ¿no? Mi cuerpo y yo. Sí, me parece evidente. Yo cerraría también, no sé, con esta cosa que tú dices, que al fin también el cuerpo es un territorio, ¿no? En tu búsqueda, quizás excedo en la interpretación, pero también hay una forma de reescritura, ¿no?, del mismo. Ahorita en este momento sí, o sea, esa es otra cosa que digo, en algún momento es un proyecto ahí que está a medias, o sea, medias porque también es como muy duro, que tiene que ver con, cuando yo llegué a Tijuana, por una cuestión ahí de familia, ese es un proyecto así, que tiene que ver más como a lo mejor con la universalidad del papá y los hijos. Yo entrenaba mucho, digamos, físicamente, y entrené como, hay una especie, aquí hay pentatlón, ¿sí sabes lo que es el pentatlón? Allá en Tijuana había el pentatlón y otro grupo que se llamaba Amigos del Ejército, no más. Entonces salgo de los Testigos de Jehová y me meto a los Amigos del Ejército. Y ahí fui más consciente de mi cuerpo porque son entrenamientos, es un entrenamiento mucho más paramilitar. En realidad yo creo que es un grupo paramilitar, porque si te enseñan a disparar, rapel y todas estas cosas, y lo que me interesaba a mí más era a pelear, ¿no? Y luego lo dejé, digamos, sí, es evidente que lo dejé, ¿verdad? Entonces lo dejé, y en estos momentos que ya empiezo como a hablar como de lo corporal, empiezo como a pensar si en realidad también el cómo soy en este momento también es consecuencia de una serie, o sea, yo pienso en términos como desde la alimentación, desde los territorios, desde esto no crece aquí, o sea, no había vacas aquí, o sea, ¿qué comíamos cuando, y esto cómo nos ha modificado
cómo ha modificado los cuerpos, ¿no? Entonces, ahorita estoy pensando en eso, por ejemplo. Hay una última pregunta. Gracias, perdón, más que pregunta, es un comentario que, y precisamente también con la pregunta que te hicieron en un principio, de que es muy individual y que no por eso le quita mérito a tu trabajo, sino más bien al contrario, y que me parece que está muy bien logrado, independientemente de que sea o no individual. A mí me aludes estupendamente, porque en un principio, yo no soy de Puebla, yo soy de la Ciudad de México, llevo 1 año y medio viviendo aquí y me está costando trabajo la deconstrucción, adaptar mi proceso de adaptación de la Ciudad de México a Puebla, que todo tiene, en la Ciudad de México todo tiene un tiempo, un espacio, una forma, acá tiene otra, pero también yo soy psicóloga social, veo en tu obra algo súper interesante y que nos toca a todos los seres humanos como pago por pertenecer a una sociedad, la angustia de no pertenecer. Y que en esos intentos de adaptación yo veo constantemente en tus videos esta parte de cómo se estructura una psique, una emoción cuando no perteneces. Y es lo mismo que pasa con la gente migrante, y es lo mismo que pasa cuando llegamos a un espacio y te dicen, no, ya está ocupado. Ah, bueno, pero yo estoy aquí. Entonces, ¿cómo me deconstruyo al ya no tengo lugar? Ahora tengo que esperar a ver si se desocupa algo. Y eso es muy humano y es súper válido. Y ya para terminar, independientemente de que haya sido individual, lo toma uno, ¿no? Entonces, enhorabuena, felicidades. Me encanta. Gracias. Digo, sí tiene algo de ahí, digo, por mucho tiempo estuve en terapia, ¿no? O sea, como años, ¿no? Casi una década, pues, ¿no? Pero en realidad yo iría más bien como, no, o sea, lo voy a decir así, o sea, ya mi conclusión más, o sea, yo voy un poco al revés en términos como, yo critico el territorio o la idea de territorio o la idea de líneas, de limitaciones, porque me parece que son lo más antinatural del mundo, ¿no? O de las cosas más antinaturales, porque en realidad, por ejemplo, voy a hablar de lo comanche, en realidad pertenecían a lo que ahora se define como un gran territorio, entonces no había una distinción de este espacio y el otro, sino todo era un espacio, así no había como propiedad privada. Creo que ahí es donde empieza como el problema, ¿no? El problema empieza como por ahí, y creo que incluso ese padecimiento, o sea, en realidad creo que esa angustia de no pertenecer es una angustia que vino del viejo mundo, por decirlo así. O sea, aquí no existía esa angustia. Bueno, sí, debemos de ir cerrando. Ya. Hay muchas preguntas, sé que hay algunas personas que ahora te harán alguna pregunta saliendo. Muchísimas gracias, Abraham, muchísimas gracias a todos por venir.